La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, que inicia desde el 20 de noviembre, cuenta con una gran cantidad de jugadores repartidos en las 32 selecciones nacionales que participarán en la justa deportiva global que no son originarios de los países competidores. En un informe, el periódico The Times of India titulaba que 1/3 de los jugadores en selecciones europeas son migrantes. Anteriormente, en el Mundial de Rusia 2018, ya había 82 jugadores compartidos en 22 selecciones que no eran nativos a los combinados nacionales de acogida. En diversos casos diferentes, equipos nacionales deben su triunfo a la migración y al capital humano. Sin embargo, la migración, más allá de los logros y emociones que despiertan en el fútbol, y sobre todo en un mundial, sigue siendo un punto álgido para diferentes países y partidos políticos, principalmente en Europa. Las migraciones es un tema muy controvertido dentro de la política de cualquier país, en cualquier estado. Esta situación se abre y deja en otro lugar a cuando hablamos de migraciones dentro del deporte. En este caso, las cuestiones son mucho más fáciles. Las políticas migratorias de los países, por ejemplo en Italia o en algunos países de Europa, no facilitan la inclusión o incluso la llegada de personas migrantes irregulares que buscan esa solicitud de asilo y refugio. La llegada del Mundial de Qatar abre toda otra variante, donde son muchas personas de otros países las que se integran en las selecciones de fútbol de otros países y de esta forma también celebrar con alegría y con emoción los triunfos de los países de destino. Esta forma es uno de los ejemplos más notables en el que el deporte, la migración sí que tiene un lugar para la inclusión y que estos valores se podrían poner en marcha en estos aspectos de la vida. Hoy en Entre Fronteras hablamos de migraciones y de deporte con vista al Mundial de Qatar. En los mundiales de fútbol, son muchos los países de diferentes continentes que deben sus éxitos a la inmigración. En la actualidad, según expertos, no hay debate más trascendental debido al sentido negativo que le han otorgado a la recepción de migrantes, especialmente por la agitación de sentimientos de agravio, cierta xenofobia y cuestiones culturales. Sin embargo, Europa le debe mucho a la inmigración, al menos en lo relativo a sus logros en el Mundial de Fútbol de la FIFA. No matter your race, your religion, your social and sexual orientation, you are most welcome. And Qataris are ready to receive you with the best hospitality that you can imagine. People can consider Qatar as a conservative society, like my own country in Senegal. But let me tell you one thing. Qataris are the most hospitable people you can find on earth. The food is great. The tea is beautiful. And when you will be walking along this beautiful Corniche, you will see something that you have never seen before. You will see magic, you will see light, you will see flavor, you will see smiles. Pensemos en 3 de los 4 semifinalistas de la pasada Copa del Mundo Rusia 2018. Francia, Inglaterra y Bélgica son recipientes netos de inmigrantes. Lo son tanto por su legado colonial muy explícito en el caso de la inmigración subsahariana y argelina en Francia, y por los migrantes pakistaníes o jamaiquinos en Reino Unido, y por su carácter desarrollado y próspero. En Francia, el 12% de la población es migrante, en Inglaterra el 13% y en Bélgica el 12%.
3 de las 4 selecciones semifinalistas deben más del 47% de sus jugadores a la inmigración. El caso de Francia sobresale por encima del resto. Hasta el 70% de los convocados tiene raíces migrantes. Avoir grandi et vécu en France, beaucoup avoir la double nationalité. Et on sait que ça c'est un match spécial, mais et surtout un match difficile contre aussi l'un des plus grands favoris pour cette prochaine édition, le vainqueur de la dernière édition. Et on sait que tout d'abord ça doit passer par 2 grands matchs avant d'affronter la France. On sait qu'on a un gros match contre le Danemark puis contre l'Australie où on doit faire donner une très belle image de la sélection puisqu'on sait qu'on va être supporté. Et on sait que nos 3 matchs sont déjà à guichet fermé et que les supporters tunisiens seront en nombre. Parce qu'on voit la difficulté pour se qualifier à la Coupe du Monde lorsque on sait qu'il y a juste 5 pays africains qui se qualifient alors qu'on a peut-être 10, 11, 12 nations de très haut niveau qui méritent leur place à cette compétition. Ça montre aussi le haut niveau du football africain aujourd'hui et je pense que maintenant il y a les nations qui vont être présentes à la Coupe du Monde ont leur mot à dire et j'espère qu'on va aussi montrer une belle image tous ensemble du football africain, que le football africain aussi a évolué, a progressé et peut titiller le plus grand nom du football mondial. La victoria de Francia en el Mundial de Rusia 2018 se interpretó como el triunfo de la integración migrante en el país europeo, como el resultado natural a la convivencia de culturas y a su unificación bajo el proyecto de una nación común. 17 de los 23 seleccionados reconocían en sus antepasados orígenes distintos a los franceses, y el país quiso proyectar en Le Bleus un proyecto de patria común. 4 años después, Le Pen, político de ultraderecha, llegaba a la segunda vuelta presidencial. La Francia multicultural del campo era un espejismo en las calles. Los años venideros ilustrarían los problemas de asimilación de los hijos de migrantes en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Su situación de virtual exclusión social, el resentimiento generado en muchos franceses que continuaron votando al Frente Nacional, o su socialización en entornos extremistas en los estadios. En todo caso, Francia continuó siendo un país mestizo, un producto migrante. En el caso francés, 2 de sus 3 mejores jugadores, Mbappé y Kanté, son de origen africano, camerunés argelino el primero, maliense el segundo. La defensa se compone de un lateral descendiente de inmigrantes españoles, de un central de origen martinico y de otro nacido directamente en Camerún. Todo el mediocampo, incluyendo a Pogba, Matuidi, además de una buena parte de los recambios, Fekir, Dembélé, Sonsi y Tolisso, entre otros, es fruto de la migración. Más del 70% de los futbolistas franceses tienen antepasados migrantes, un porcentaje muy superior al del conjunto total de la población gala. Por otra parte, Bélgica tiene al 47,8% de sus futbolistas inmigrantes en la selección, mientras que del total de la población tiene el 12,1% de nacidos fuera de sus fronteras. Inglaterra tiene el 47,8% jugadores de inmigrantes y un 9,2% de extranjeros del total de su población. J'étais assez surpris quand même d'être sélectionné. Je m'y attendais pas forcément. Maintenant voilà, c'est fait. Je suis très content. Et par rapport à la Coupe du Monde, ouais, effectivement, quand on est sélectionné pour la dernière liste avant le mondial, oui, on peut avoir des ambitions et espérer y participer. J'ai confiance en mes qualités et c'est important pour un joueur d'avoir confiance en soi. Et pour moi, là, ouais, c'est très très fort parce que là, tu as une nation qui est derrière toi, tu représentes une nation.
et une très très grosse nation qui a 2 étoiles sur le maillot. Donc pour moi, là, c'est plus qu'un rêve. Là, c'est incroyable ce qui se passe. Donc oui, ça va très très vite. On l'a bien vu. Et après, si je suis ici devant vous, c'est que je peux postuler maintenant pour la Coupe du Monde. Donc pour ma part, ouais, c'est dans un coin de ma tête. Ça sera à moi de prouver dans les entraînements, dans le quotidien, et aussi quand je vais retourner dans mon club. Exactement. Pendant 2 ans, j'y ai rêvé. Et aujourd'hui, y entrer, ça m'a fait plaisir. Il y avait un sentiment de fierté. Et voilà, après, il faut passer outre. Il faut montrer qu'on est là pour travailler et montrer ce qu'on sait faire pour revenir. Según defensores de derechos humanos, muchos de los que en Europa cuestionan y piden políticas más duras contra la inmigración, tal vez deban prender el televisor y observar cómo aquellos nacidos fuera de sus fronteras les dan alegrías que no tienen muy frecuentemente en sus lugares de origen. Y un mundial de fútbol es el ejemplo más palpable de este tipo de emociones. En el pasado Mundial de 2018 en Rusia, la selección ganadora fue Francia. Una selección que está conformada por jugadores de fútbol de distintos países de origen y de descendencia también. Personas de terceras generaciones que se han ido formando y creciendo en Francia, aparte de que sus familias hayan sido migrantes. Hoy el racismo, la xenofobia dentro de los partidos de fútbol, dentro de las propias selecciones, se echa a un lado. Todo lo contrario que ocurre dentro de las políticas migratorias de los distintos países cuando hablamos de acogida y de refugio para las personas solicitantes de asilo. De esta forma podemos ver cómo se convierte en otro ejemplo más para poder conseguir una inclusión plena. Con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022, se resalta un hecho que, donde aquellos que rechazan que los miles de africanos, asiáticos, árabes lleguen y se organicen en sus países, celebran a su vez los goles que ejecutan en las selecciones. Esa forma de xenofobia es más contradictoria en los aficionados, puesto que en esta ocasión sí ven con buenos ojos a los migrantes. Asimismo, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, expresa lo siguiente. نحن اليوم نقف على اعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها ونفتح أبوابنا لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب. J'entends beaucoup de gens qui font du Qatar bashing, parce que ça amuse beaucoup de gens, mais j'ai pas vu beaucoup de preuves. Hein. Donc nous on va tout faire pour que ce Qatar bashing soit en fait totalement erroné. Et je ne parle pas naïvement. Hein, bien sûr c'est difficile, bien sûr qu'on va faire des erreurs, mais sur ce qu'on appelle le rapport à l'autre en termes d'interaction humaine, non seulement on sera au rendez-vous, mais vous pouvez dormir tranquille. On va être là pour ces gens-là. Le plus important pour moi, je vous le dis, hein, est-ce que je peux leur donner une carrière après ce qu'ils auront fait ici au Qatar? A Bélgica le sucede algo similar que a Francia. El país
se ha ahorrado gobiernos o movimientos transnacionales nítidamente anti-inmigración solo por la particular fragmentación regional de su sistema político. Pese a ello, la inmigración ha sido un foco de permanente debate social. Por medio de los atentados de Molenbeek y las numerosas células de reclutamiento del yihadismo, el paisaje demográfico belga en la periferia de las ciudades es siempre mestizo, subsahariano o rifeño. Je pense aussi que c'est à réfléchir sur la période que la Coupe du Monde se joue. On est vraiment interpellé par l'idée que une grande partie des joueurs sont prêts et ça va bénéficier à cette Coupe du Monde. On va voir de grands matchs, on va voir de matchs intenses, on va voir des matchs de très haut vol. Ensuite, je crois que nous, en 98, on n'a pas réussi à rééditer en 2002 après, stress, blessures. Ils sont un peu dans le même cas de figure, simplement qu'ils ont une forme d'insouciance. Et puis surtout, Didier a su en avance regenerar cette équipe. En lo futbolístico sucede algo similar. Pese a que un buen puñado de sus estrellas siguen siendo flamencas o balonas, Hazard, Kevin De Bruyne o Martens, por citar unos pocos, destacan por su clarísimo origen migrante. Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Axel Witsel o Yannick Ferreira Carrasco. Los dos primeros han sido instrumentales para que el equipo llegue a semifinales anotando goles cruciales. Lukaku, frente a Hazard, es el líder de facto de la generación. Y muchos de estos jugadores están marcados por sus experiencias como hijos de migrantes. Sus padres, provenientes del Congo, antigua colonia belga, masacrada por Leopoldo II, en el que se considera el primer genocidio moderno de la historia, lidiaron con numerosas penurias económicas. Lukaku rememoró todas ellas en este artículo, en inglés, en el que exploraba los conflictos inherentes a su origen migrante y a su identidad como belga, al rechazo y al amparo que suscita en función de sus éxitos. Inglaterra tampoco es ajena a la dinámica. El 47% de sus futbolistas pertenecen a la segunda o tercera generación de africanos o caribeños que buscaron en Reino Unido, después de la colonización, otras oportunidades laborales. En el partido contra Suecia, un equipo en el que destaca Zlatan Ibrahimovic, proveniente de los Balcanes y cuyo porcentaje de futbolistas hijos de la migración asciende al 17%, el gol decisivo lo anotó Bamidele Germaine Ali, hijo de un yoruba que vivió en Nigeria durante 2 años de su adolescencia. Otros países no tan exitosos en los mundiales también dependen en gran medida de las nuevas generaciones de hijos de la inmigración. El caso más significativo es el de Suiza. El país vota de forma preferente a partidos muy hostiles a la llegada de migrantes o refugiados. Y sin embargo, deposita sus esperanzas en un combinado donde el 65% de los jugadores identifican sus raíces en lugares tan dispares como Albania, España, Camerún o Bosnia y Herzegovina. En todos los países del oeste europeo, el porcentaje de futbolistas de origen migrante es muy superior al de sus poblaciones, prueba de su trascendencia dentro del campo y a las políticas impuestas por la Unión Europea. En Alemania, el porcentaje se reduce al 39%, en Portugal al 30% y en Dinamarca al 13%. Incluso España, donde las segundas generaciones de migrantes están llegando ahora a la edad adulta, cuenta con 3 figuras de origen extranjero: Diego Costa, Thiago y Rodrigo,
y todos ellos hispano-brasileños. En todos los países citados, el porcentaje de futbolistas de orígenes migrantes es muy superior al de ciudadanos de origen extranacional. Para Europa, la inmigración es un problema siempre que no se encuentre dentro de un campo de fútbol. Como indica la realidad multiétnica y plurinacional de la mayor de las partes de las selecciones, el cual es un reflejo de los profundos cambios demográficos que ha atravesado Europa, le guste o no a los gobiernos opuestos a la migración. Así lo han comentado expertos en el tema. En este mundial en Qatar serán 32 selecciones las que se enfrenten en el terreno de campo jugando al fútbol, poniendo en el lugar de los valores la diversión también y la emoción, poniendo también sobre el terreno la inclusión de las diferentes personas migrantes que conforman estos equipos. El mundial de Qatar se vivirá en estas próximas semanas y veremos cómo el racismo y la xenofobia podrá quedar a un lado siempre y cuando en el terreno de campo. Las personas migrantes que conforman estos partidos también están fuera del estadio. Son muchas las personas migrantes que trabajan en Qatar para poner a punto este mundial y que todo esté listo para que se celebre este gran mundial. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales, pero también les invitamos a que sigan en sintonía con el canal. Nosotros volveremos a vernos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.